Dios es fiel, hermanos. Dios es real. Yo creo en un Dios real, yo creo en un Dios que habla. Esta mañana meditaba en los que no creen en Dios, en los que no creen en la Biblia, en los que posiblemente piensan que nosotros estamos haciendo una locura, sirviendo a Dios, obedeciendo lo que dice un libro. Pero mire qué ironía, la gente no cree lo que dice la Biblia, pero creen lo que dice un manual de empleado en una empresa. Y se lo leen y se lo aplican y tienen que trabajar en una empresa bajo las normas y los códigos que dice ese manual del empleado. Vaya a cualquier empresa a trabajar y hacer lo que le da la gana. A ver qué le va a pasar. ¿Cuántos están en alguna industria aquí, en la que sea? El maestro, farmacéutica, vamos, lo que sea. Aún los dueños de negocios tienen un manual del empleado para sus negocios. Casi todos tienen reglas, tienen normas. Y la gente se somete a las normas y a las reglas de todo lugar. Vaya por la calle comiéndose los pares. Vaya por la autopista, exceso de velocidad. No, yo guío como me da la gana. Pero se leyó el manual para sacar la licencia de aprendizaje. Se estudió para sacar la licencia de conducir. Donde quiera hay normas y hay leyes. Y lo que la gente no sabe es que todas las leyes salieron del primer lugar donde existieron, de la Biblia. Toda la ley y orden de cualquier estructura en el mundo salió de la Biblia. Porque en la Biblia es donde primero se estableció una ley. Y la ley me bendice. Y la ley me revela a Dios. Diga, Dios es un Dios de ley y orden. Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Pero Dios es un Dios de propósitos. Y es interesante que Dios tiene un propósito. De hecho, la Biblia lo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero el propósito no se cumple hasta que Dios te hable. El propósito es revelado por Dios cuando te habla. Dios te revela tu propósito. Nadie anda por ahí diciendo yo tengo un propósito. Lo que yo sé que hay gente que lo declara. Pero es Dios el que da el propósito. Porque es Dios el que lo tiene. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos? Pero no hay ni un solo lugar en la Biblia. Mire, empezando por Adán. Adán tenía un propósito. Dios creó a Adán con un propósito. Pero Dios lo creó primero. Creó su provisión. Y después le habló, le habló. Y le dijo: multiplícate, fructifica, sojuzga la tierra. Dios le reveló su propósito hablándole. Noé tuvo un propósito. ¿Cuál era el propósito de Noé? ¿Para qué Dios escogió a Noé? Para salvar una generación. Pero Noé no nació sabiendo cuál era su propósito. Todos nacimos con un propósito, pero nadie nació sabiendo su propósito. Tu propósito está en Dios y solo Dios te lo puede revelar. Nació Noé lo más bien hasta que un día el propósito de Dios se reveló y le dijo: Noé, construye un arca. Y le dio las instrucciones de cómo construir un arca. Nació Abraham sin saber cuál era su propósito. Nació en Ur de los Caldeos, no era ni judío. En una ciudad pagana, de una generación pagana nació. Hasta que Dios se le reveló, lo llamó, le habló. Y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre
a la tierra que yo te mostraré. ¿Para qué? Para cumplir mi propósito. ¿Cuál era? Y haré de ti una nación grande, que será como, nadie la podrá contar como las estrellas del cielo. Será tanta como la arena de la mar, que nadie puede contar los granos de que hay en la arena de la mar. Dios es un Dios de propósito. Yo creo que Dios es un Dios de propósito. Pero tú no puedes cumplir ni buscar tu propósito sin Dios. Y hay gente que está por la vida tratando, y Dios nos habló de planes y propósitos. Pero nuestros propósitos y nuestros sueños y nuestras metas y todo lo que vamos a hacer está en Él. Y sin Él, o separado de Él, quiero decirle, nada podemos hacer. Este va a ser un año decisivo para los que decidan buscar su propósito que está escondido en Dios y que Dios se lo revele. Y será un año decisivo para aquellos que lo busquen y trabajen para Él. Porque Dios no le revela propósitos a vagos. Todo lo de Dios cuesta movimiento. Me toca buscar, me toca moverme, me toca pagar, me toca financiar, me toca hacer, me toca obedecer. Experimentando por años. Ay, yo creo, yo voy a cumplir mi propósito. Y todos los años estás cumpliendo el propósito. Y todos los años estás esperando el propósito que está allá. Dios lo tiene. Ay, es que yo estoy viejo ya. Escucha bien. No tiene que ver con la edad. Porque el propósito de Abraham comenzó a los 99 años. A los 99 años embarazó a su mujer. Moisés. Ay, sí, el Señor tenía un propósito y lo salvó del río, de los cocodrilos. Y usted ve la película de Disney, la canasta por los cocodrilos. Nada de eso sucedió. Por si usted no lo sabe, en el contexto, la mamá de Moisés sabía lo que hacía. Ella lo puso en la piscina privada que tenía la hija de Faraón a las corrientes del Nilo. La hija de Faraón tenía un oasis privado al lado del templo y se bañaban allí antes de entrar a adorar a los dioses paganos. Y ella se estaba bañando en su piscina privada, en su jacuzzi, y la mamá de Moisés llegó escondidita y por entre los juncos puso la canasta allí. Pastor, le rompí a Disney. Perdone, pero la historia de Disney no es la que dice la Biblia. Pero el propósito de Moisés no se reveló, ni cuando el Señor lo salvó, lo preservó. Él lo preservó para el propósito, pero no era el cumplimiento del propósito. Ni se cumplió cuando Moisés a los 40 años mata a un Egipto y sale al desierto. Y estuvo 40 años en el desierto. ¿Son cuántos? 40 más 40, ¿cuánto es? 80. A los 80 tiene un encuentro con la salsa. Y ahí Dios le revela su propósito. Quiero decirte, no estás tan viejo nada. Dios tiene un propósito para ti todavía. Aleluya. Alguien lo recibe en esta mañana. Alguien diga, yo lo creo. Y si seguimos por ahí, usted va a ver que nadie ha cumplido el propósito de Dios si Dios no le habló primero. Y lo otro que le tengo que decir es que no va a ser tan fácil que Dios nos hable. La cosa no es tan fácil. Si fuera fácil, qué lindo sería. Pero va a conllevar un pago, un precio. Se llama oración, se llama búsqueda, se llama congregarme, se llama ser fiel a Dios. Y mientras yo ore, mientras yo busque, mientras yo me congrego, mientras yo estoy aquí, mientras yo vengo, mientras yo me sacrifico, el Señor en algún momento, diga, en algún momento me va a hablar. Me va a hablar. El tema en esta mañana,
cuando Dios usa la oscuridad para abrir mis ojos. Cuando Dios usa la oscuridad para abrir mis ojos. Dice Éxodo 20 del 18 al 22. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos cuando el Señor descendió sobre el Sinaí. Dice que había una nube negra allí en la punta del Sinaí. A mí me gusta, me fascina ir para esa ruta de allá de Naguabo cuando veo el yunque nublado arriba. Siempre digo, así era el Sinaí. Así estaba el Sinaí. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina que se oía en el cielo. Se oía un estruendo de bocinas en el monte. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron. Y dijeron a Moisés, cuando vieron esa manifestación en la montaña de Dios, relámpago, bocina. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Escuche bien, para que no muramos. Usted sabe que el diseño era que el pueblo hablara con Dios. Pero el pueblo se amedrentó. Y hay gente que no quieren hablar con Dios. Te voy a decir algo, si tú no quieres hablar con Dios, tienes tremendo problema. Porque nunca vas a conocer tu propósito. Hay que romper eso. Hay gente dependiendo de la oración de otro y le estamos dando duro a la oración. Hablando demasiado de oración porque la oración es el pulmón de la iglesia. Mire, un cristiano que no ora no es cristiano. ¿Usted me escuchó? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Yo quiero ver cuántos cristianos de verdad hay aquí. Nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo. Usted tiene que orar, usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que buscar tiempo para pasar tiempo con Dios. Ay, Dios me dijo, ¿cuándo te lo dio? ¿Oraste? ¿Buscaste a Dios? ¿Fue orando? Porque viendo películas, viendo Instagram, viendo Netflix, viendo TikTok, Dios no habla en eso. Ay, qué lindo este meme. Ay, Dios me habló en el meme. Dios no habla en meme, Dios habla en la Biblia. Ahora yo puedo escuchar o puedo leer algo que me edifique. Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios edifica. Pero no necesariamente quiere decir que Dios me está hablando a través de eso. Me está edificando. Toda palabra es buena, útil, dice la Biblia. Si es palabra es buena. Pero yo no busco mi dirección y mi propósito en las redes sociales. Para que nosotros sepamos quién es Dios. Para que veamos que Él es Dios fuerte, que Él es un Dios real. Que existe. Que esto no es un asunto de historias. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba ¿quién? Dios. Pero es que Dios es luz. Pero Dios está en el lugar secreto. Y en el lugar secreto está escondidito. El salmista, hay otro salmo, no lo voy a decir ahora, dijo el salmista, dijo, tú que habitas en la oscuridad. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba. ¿Quién estaba en la oscuridad? Dios. Y Jehová dijo a Moisés, Jehová le habló, ¿ve? Le habló. Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Cuando Dios usa la oscuridad para abrir mis ojos. Había un hombre llamado Saulo de Tarso. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58, dice que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir que abrió su boca para predicar el evangelio a uno de los primeros mártires, o el primer mártir registrado, porque fue apedreado.
Y dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pablo, el gran perseguidor de los cristianos, joven, fariseo de fariseos, a esa edad, perfecto en la ley, ciudadano romano, ciudadano judío, doctor de la ley, maestro de la ley, no instruido por cualquier rabino de Israel, sino por el mismo Gamaliel, uno de los maestros más grandes de ese tiempo, discípulo de Gamaliel. Y este hombre estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos, estaba haciendo cosas malas. Dice que buscó cartas del Sanedrín en Jerusalén para ir a perseguir los cristianos. Le gustaba esta cosa, le gustaba la cacería. Pero le digo que hay algo demasiado interesante dentro de esto. Lo hacía porque él tenía celo de Dios, porque él conocía y servía a Dios. Pero él no sabía que había sucedido algo. Lo que dice Juan 3:16, lo sabía, lo había escuchado. Posiblemente yo leí un libro donde dice que el apóstol Pablo posiblemente estaba pequeñito cuando Jesús estaba predicando en la tierra. Y llegué a leer unas cartas de su maestro Gamaliel, hablándole sobre Jesús y las cosas que estaban sucediendo. Pero él había escuchado, pero no había visto. Había escuchado, pero no había tenido una experiencia. Había escuchado y no había creído. Había escuchado de Jesús. Sabía que había un mover espiritual o religioso para él que iba en contra de lo que él había creído o de lo que él creía, que era Dios, la ley, Dios solamente. No estaba Jesús ni estaba el Espíritu Santo en su agenda. Pero aunque Dios estaba en la agenda de él, Jesús no estaba, ni el Espíritu Santo, Pablo estaba en la agenda de Dios. Pablo estaba en el propósito de Dios. Dios tenía un propósito para Pablo. Con todo lo malo que Pablo estaba haciendo, con toda la gente que Pablo estaba matando, Dios tenía un propósito con él. Y quiero decirte, con todo lo malo que tú estés haciendo o hayas hecho o puedas hacer, Dios tiene un propósito contigo también. Yo dije que Dios tiene un propósito contigo también. Hay gente que está allá afuera usando droga, que Dios tiene un propósito con ellos. Hay gente que está asesinando, que Dios tiene un propósito con ellos. Y lo hemos visto, ¿verdad? En estos días, las entrevistas que está haciendo Héctor Delgado, el pastor Héctor Delgado. Como Dios ha llamado a su propósito a gente que no valía nada para mucha gente, aún para la iglesia. Porque la iglesia está llena de prejuicios. Cuando la iglesia tiene prejuicio en contra del mundo, yo no puedo tener prejuicio en contra del mundo. Yo tengo que tener compasión por el mundo, sed porque las almas sean salvas. La iglesia no está para juzgar el mundo, la iglesia está para llevarle las buenas nuevas al mundo. Es por eso que Dios tiene que sacar todo prejuicio religioso. No, ese no cualifica. Mentira, tú no sabes el propósito que Dios tiene. Tú no sabes qué evangelista hay ahí. Jesús cogió una mujer samaritana que había tenido 5 divorcios y estaba en una convivencia. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, no pecó más, cambió y se convirtió en un evangelista que trajo toda Samaria a los pies de Jesús. Dile que está a tu lado, ten cuidado con mi propósito. Ten cuidado con mi propósito. Dile, no te equivoques. No me tomes por menos.
Tenemos que tener mucho cuidado con el discrimen religioso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero la Biblia no dice que es en uno solo. Está hablando de todos. Hay un propósito que Dios va a cumplir en la vida de cada uno. Y yo tengo que honrar el propósito de Dios en tu vida. Y tú tienes que honrar el propósito de Dios en mi vida. Y juntos cumpliremos el propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya. Y haremos la voluntad de Dios. Saulo, capítulo 9, de hecho, respirando aún amenazas y muerte. Este hombre hacía bien lo que hacía. Dice que respiraba amenazas. Respiraba amenazas. Le hablaban de los cristianos. Se prendía en candela. Lo que él no sabía es que esa respiración y esa fuerza que él usaba para mal, Dios la va a usar para bien. Dice que pidió cartas para sacar gente del camino, mas yendo por el camino, ¿hacia dónde? Iba hacia Damasco, con su séquito, con su gente, a buscar presos, a sacar cristianos, a arrestar cristianos, a sacarlo de la sinagoga, lo que le gustaba hacer eso a él. Porque entendía que estaba haciendo lo correcto. ¿Usted sabe que Pablo creía que le estaba haciendo un servicio a Dios? Pablo creía que él estaba guardando la sana doctrina. Oh, Dios mío, Señor. Pablo creía que él estaba guardando la sana doctrina, que él estaba ayudando a Dios, que él estaba guardando la ley. Yo escribí esto hace unos días. Me vino ahora cuando estaba hablando. Cuando tu celo por Dios mata gente, te conviertes en un Saulo de Tarso, en un religioso. ¿Alguien me escuchó? Cuando tu celo por Dios mata gente, te conviertes en un Saulo de Tarso, en un simple religioso. Hay gente matando gente en el evangelio. Usan el evangelio para matar gente, para destruir, para juzgar, para condenar. Dios ha sido tan bueno conmigo y tan misericordioso conmigo que yo creo que lo mínimo que yo puedo hacer en esta vida es, de la misericordia que yo he recibido, darle a otro. Porque si hay algo que produce cambios en la gente, es la misericordia de Dios. Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros tenemos misericordia a la gente, cuando tenemos misericordia los unos por los otros, cuando nos fallamos los unos a los otros, cuando nos ofendemos los unos a los otros, cuando nos decepcionamos los unos a los otros, en vez de condenarnos, criticarnos, rechazarnos, boicotearnos. Hay gente que boicotea en la iglesia. No, fulano no me cae bien, yo no me paso con fulano. Yo creo más en el don yo creo más en el don o la gracia de fulano, de fulana. A ese sí, a este no. A este sí vamos a darle persona así, a este no. Porque es mi panita. Toda esa basura se tiene que romper en la iglesia. Toda esa paja se tiene que quemar. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. My God. Y cayendo en tierra,
oyó, no hubo una visión, una luz lo rodeó a Saulo. No dice tampoco que él iba a caballo. Yo no sé dónde la gente saca que Dios tumbó a Pablo del caballo. ¿Dónde está el caballo ahí? A lo mejor iba en un pollino, nadie sabe. Que los judíos usaban más burros o pollinos que caballos. Cuando Dios lo tumbó del caballo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿Quién dice la Biblia, la historia que estaba persiguiendo Pablo? A los creyentes, a los que habían creído, a los que se habían convertido al evangelio. Pero ahora la voz le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Estableciendo que el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. El que se mete con la iglesia se mete con Cristo. El que se mete con la iglesia como congregación y el que se mete con la iglesia como individuo. Porque todos somos la iglesia. No tiene que ver con el grupo solamente, es con el individuo. Diga, tú y yo somos iglesia. ¿Por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dele una patada a una puya. Coja y dele una patada a la esquina del zócalo, del pasillo. Dele. O dele a la puerta de screen. Eso es dar cosas contra un aguijón. Usted va a sentir. Y no es la presencia del Señor lo que va a sentir. El temblando. Adiós. El valentón, el guapetón, el bravucón. A todo bravucón le llega su día. A todo bravito le llega su día. El día que tienen un encuentro con Jesús, ese el día le llegó. Y dice que tembloroso, temblando, diga temblando. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, él temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo preguntó acá: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, allí se te dirá qué tienes que hacer. Entonces los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir una sola palabra. Oían la voz que le estaba hablando a Saulo, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo. Escuche bien. Se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Estaba en oscuridad. Dios lo metió en una oscuridad. Porque Dios iba a trabajar con él en la oscuridad. Cuando Dios usa la oscuridad para abrir tus ojos. Pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Y estuvo allí 3 días en oscuridad, sin ver. Y dice que no comió ni bebió. Aquella oscuridad, aquella ceguera comenzó a trabajar en él. Comenzó a producir algo en él. Quiero decirte algo. Si hay cosas que tú no estás viendo y te sientes que está en oscuridad, pero eso no quiere decir que Dios no está trabajando a tu favor en medio de la oscuridad. Y te adelanto algo a mis notas. Hay momentos donde Dios te va a meter en la oscuridad para trabajar contigo.
La oscuridad se convierte en un trato de Dios contigo, donde Dios no quiere que veas nada. Dios no quiere que puedas hacerlo por tu fuerza. Dios quiere meterte en un lugar donde te estés quietecito para bregar contigo. Y hay gente que necesitan un poquito de oscuridad para que se estén quietos, para que Dios pueda bregar con ellos, para que reflexionen, para que cambien, para que sanen, para que tomen decisiones si van a servir a Dios de verdad o no. Para que entiendan que esto es en serio, que esto no es un relajo, que la vida en Dios es real y que hay un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Dios tenía un propósito con Pablo, pero dijo: a este yo tengo que pararle el ritmo que lleva. Está equivocado, no me va a creer, no ha creído, él no ha creído por lo que ha escuchado que están predicando mis apóstoles. El evangelio estaba siendo predicado, Pablo no estaba escuchando el evangelio. Ahora pasó algo. Se le reveló el evangelio, que es Cristo. Tuvo un encuentro personal con el evangelio, que es Cristo. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Lo peor que le puede pasar a una persona que sabe que está en un momento de seguridad, de oscuridad, es que no se deje llevar. Hay gente que ciegos, con 500 problemas, con 20 situaciones, no se dejan llevar de la mano, porque están llenos de orgullo. Creen que pueden resolver. Usted lo que va a seguir es ciego por ahí cogiendo cantazo y puede caer en un hoyo y se puede buscar hasta la muerte. No, a mí no me ayuda a nadie. Yo no escucho a nadie. Versículo 10, en Damasco, en la ciudad, había un seguidor llamado Ananías. En la versión 60, me gusta mucho la 60 porque dice: había un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión a Ananías, se le reveló a Ananías: Ananías. Y él le respondió: aquí estoy, Señor. ¿Ve la diferencia entre Saulo y Ananías? Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando Jesús se le presenta a Ananías en visión, Ananías respondió: aquí estoy, Señor. Porque los que tienen relación conocen su voz. Los que son discípulos conocen su voz. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso. Diga con nombre y apellido. El Señor conoce tu nombre y apellido. El Señor conoce tu dirección física. ¿Ok? Todo tu profile, todo tu perfil lo tiene el Señor. Llamado Saulo de Tarso. Mire lo que dice. Él está orando. Ahorita decía que estaba respirando amenazas. Ahora está ¿qué? En la oscuridad está ¿qué? En la ceguera está ¿qué? Orando. Orando. Y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías, o sea, que eres tú, se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista. No solamente Pablo tuvo el encuentro con la luz y cayó al suelo y quedó ciego, sino que Dios le dio en la oscuridad, tuvo una visión. Y Dios le permite ver a Ananías que iba a llegar en algún momento. Él no sabía cuándo iba a llegar Ananías. Lo que nos indica es que aún en momentos de oscuridad el Señor nos va a hablar y se va a revelar a nosotros. Y nos va a decir: yo vengo por ahí a arreglar el problema. Yo vengo por ahí a bregar contigo. ¿Cuándo, Señor? Mira que no veo, no me puedo ver. Cuando yo diga, cuando yo llegue, llegué. Le voy a decir algo.
Cuando yo llegue, llegué. Por eso es que yo tengo que estar, para cuando el Señor llegue. Búscala. Y Él te va a poner las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, pero muchos han contado todo el mal que ha hecho este hombre en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí, a Damasco, con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Pero el Señor le dijo: ve, yo elegí a Saulo para un propósito. Yo elegí a Saulo para un propósito. Lo elegí para la misión de dar a conocer mi mensaje entre reyes, israelitas y gente de otra nación. Qué gran propósito Dios tenía para un hombre que no lo merecía. Para un hombre que no cualificaba. Para un hombre que había ya, su reputación lo precedía entre los creyentes y los cristianos y el mundo conocido. Un matacristianos, un perseguidor de la iglesia. Y tenía un gran propósito: llevarlo ante los reyes. Y se cumplió. Estuvo ante César, ante gente importante, ante filósofos. Recorrió el mundo conocido en sus viajes misioneros predicando el evangelio. Yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Escuche bien, ahí está donde el Señor rompe ese evangelio Mickey Mouse, Disney, color de rosa, caperucita roja, que venden por ahí, de que todo va a estar bien en el evangelio. En el evangelio se sufre. En el evangelio se sufre. Hay penalidades. Sufre pues penalidades, dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Mas confiad. Porque yo he vencido al mundo. El evangelio es para gente valiente. El que persevera en el evangelio, ser cristiano es ser valiente de verdad. Perseverar, porque ser cristiano es llevarle la corriente. No beber, no fumar, no fornicar, no adulterar, no mentir, no robar, llevarle la corriente a este mundo. Eso es ser valiente de verdad. La gente dice: no, que hay que beber, que hay que fumar para ser hombre, para ser el guille ese, el fronte ese de la cosa mundana. No, no, el evangelio es para gente valiente, aleluya. El evangelio es para gente inteligente. El diablo embrutece a la gente. Dios da inteligencia, Dios te limpia, Dios te da una vida plena. Dígame usted que puedes disfrutar tú con una borrachera. No sabe ni para dónde va, haciendo el ridículo, babeándose, orinándose, ensuciándose encima por ahí. Sí, porque esa es la parte que nadie habla, de las cosas que le pasan a los borrachos, a los que usan drogas. Eso es lo que hace el diablo: matar, robar, destruir. Pero Dios vino para que tú tengas una vida plena y la tengas en abundancia, aleluya. Yo disfruto de la playa en una forma sana. Yo disfruto del río en una forma sana. Yo disfruto de un buen restaurante en una forma sana. ¿Por qué yo me tengo que dar 4 palos para disfrutar algo? ¿Por qué? Yo elegí a Pablo y yo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, escuché cómo le dijo: mire, yo siempre he pensado en esto, porque Dios sabe a quién escoge. Dios escogió a Ananías, porque si me hubiera escogido a mí y yo tenía a Pablo ciego frente a mí, posiblemente lo he dicho: ahora es que el Señor te entregó en mi mano. Así dicen muchos. Cuando tienen a sus enemigos al frente: el Señor te entregó en mi mano.
Pero ahí me está diciendo que no te lo entregó para que lo maltrataran ni lo golpeara, te entregó para que lo salvaras y oraras por él. Ah, con que a ti te gusta sacar cristianos a patadas de la iglesia. ¡Ah! ¿Quién te pegó? Hay gente que son así. Hubieran cogido a Pablo, lo linchaban. Un Pedro antes de ser lleno por el Espíritu Santo le picaba las orejas. ¿Usted nunca no ha puesto a pensar en ese cuadro? El hombre prepotente que mataba gente, ahora Ananías lo tiene de frente, ciego, impotente, indefenso. ¿Él pudo haber tomado la justicia en sus manos o no? Pero Ananías era un discípulo, un seguidor, que conocía su propósito y era obediente a lo que Dios le dijo. Él no hizo otra cosa, él no fue a hacer otra cosa diferente a lo que Dios le dijo. Porque los discípulos saben seguir instrucciones. Porque no tienen problema con entregar su voluntad. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo: hermano Saulo, hermano Saulo. En Puerto Rico no lo hubiera dicho hermano, lo hubiera dicho mano Saulo. Mano Saulo. Mana fulana, mano fulano. Aquí es mano. Le omitimos hermano, pero sabemos que es hermano. Mano Saulo, el Señor me envió. Fue el que se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo. Wow. Y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato, algo que parecía escamas cayó de los ojos, de sus ojos, y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó las fuerzas. Y Saulo se quedó un tiempo con los discípulos, con los seguidores que vivían en Damasco. Yo creo que si entendemos a tiempo algo que será de bendición para nosotros, y es que hay veces que Dios va a usar cosas y situaciones que no nos van a gustar para cumplir su propósito en nosotros. ¿Usted cree que a Pablo le gustó quedar ciego? Estaba atormentado. Yo le aseguro a usted que esos 3 días orando, dice que no había comido nada. O sea, no dice, estaba en ayuno también. Comió. Estaba deprimido, se lo aseguro. Porque no sabía lo que estaba pasando. No sabía, empezó a meditar. Usted se imagina después de usted estar haciendo algo por tanto tiempo, que tenga una experiencia como esta. Yo imagino que estaba diciendo: ¿qué van a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer el Señor conmigo? 3 días, diga. 3 días de oscuridad. Van a haber momentos de oscuridad en nuestra vida que no nos van a gustar, pero son necesarios. Benditos los días de oscuridad en nuestra vida, que traen cambios, que traen restauración, que traen meditación, que me hacen detenerme del camino por donde yo voy. Oh, Dios mío, salnos al camino. Salnos al camino. Dile al Señor: salme al camino si estoy mal. Señor, si yo estoy en una relación ilícita que tú no quieres, salme al camino y dime que estoy mal. Aunque hay gente que sabe que están haciendo mal, pero siguen para adelante. Dios nos va a meter en situaciones que no nos van a gustar, como el decir: no, eso no es. ¿A quién le gusta que Dios le diga eso no es? Pues ahí Dios te metió en una situación. Ese trabajo no es para ti. Ese hombre no es para ti. Esa mujer no es para ti.
Ese carro no es para ti. Esa tarjeta de crédito no es para ti. Aunque sea espiritual, usted no me va a ver a mí corriendo ni haciendo lo que Dios no me llamó a hacer. Yo no soy un franquiciario para estar abriendo negocios ni iglesias, como mucha gente que están abriendo iglesias como si fueran negocios. Las iglesias se abren bajo la dirección del Señor. Dios nos va a llevar a donde Él quiera que nosotros estemos, para cumplir el propósito que Él quiera. Porque aún lo que es espiritual, si no es dirigido y autorizado por Dios, no es de Dios. No es de Dios. Si Dios no te llamó a un ministerio, no te metas. No te llames tú mismo. Espera que Dios te llame, te escoja de entre el rebaño y te diga: vas a ser evangelista, vas a ser profeta, vas a ser lo que sea. Gente que tienen un afán con la posición, con los títulos, con la cosa. Quieren ser vistos con el micrófono. Dios llamó a Pablo. Lo escogió para que llevara el mensaje. Él no estaba buscando nada. Es más, busque todos los hombres de la Biblia que Dios llamó a ver si estaban buscando algo. Él los escogió. Les voy a decir algo con todo el corazón: no hay cosa más linda que Dios te escoja y te llame y te separe Él, porque todo va a salir bien. Aunque hayan días oscuros, aunque hayan problemas, aunque hayan situaciones, eso te va a sostener, porque estás en la voluntad del Padre. Dios tiene una forma, pero hay gente que son como Cuca Gómez. Yo los fabrico, yo los uso y yo los recomiendo. Diga: ¡wow! Ellos se fabrican, ellos son usados y ellos mismos se recomiendan. Yo reprendo al diablo, todo engaño de Satanás. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, se va a valer. Escúchame bien esto. Cuando Dios tiene un propósito con alguien y tiene un propósito con cada uno de nosotros, se va a valer de los recursos que sean para que ese propósito se cumpla. Dios va a usar lo que sea para que ese propósito se cumpla. No importa que se levante el infierno, el gobierno, tu casa, los hijos, lo que sea, Dios va a valer su propósito. Dios hará cosas que muchas veces no las entenderemos, pero como Él es Dios, Él sabe lo que Él está haciendo. ¿Qué? ¿Cómo va a llamar a ese hombre si ese hombre es un asesino? Ese hombre es un violento. Porque hay que ser violento para hacer lo que Él hacía. De locos. Ananías dijo: pero Señor, Pablo, ¿estamos hablando del mismo Saulo? Sí, estamos hablando del mismo Saulo. Ve, porque me es útil. Dios se va a valer de gente, de recursos, y te va a mandar a ti muchas veces a ti sin creer. Y no, porque no califica, pero para Dios cualifica. A mí, yo le voy a decir algo, yo he aprendido ya a caminar con la cualificación de Dios y no con la cualificación de los hombres. Porque yo sé quién me llamó, yo sé a qué me llamó y yo sé hacia dónde voy. ¿Cómo escoger un asesino de cristianos para que mire esto, mira cómo el Señor me ministró esto? ¿Cómo escoger un asesino de cristianos para que le predique a gente para que sean cristianos? ¿Usted ha visto cosas más ilógicas? ¿Cómo escoger a un asesino de cristianos
para convertirlo en un predicador para ganar cristianos y hacer gente cristianos. ¿Eso cabe en la lógica? ¿Tiene alguna lógica eso? ¿No tiene lógica? ¿Qué lógica tendría poner un cabro a velar las lechugas? ¿Usted quiere velar las lechugas? Ponga un perro, no ponga un cabro. ¿Verdad que no tiene lógica? Pero para el Señor lo ilógico, porque Dios puede bregar y tratar con lo que nosotros no. Dios puede cambiar y hacer lo que nosotros no. Dios puede tocar el corazón y penetrar hasta donde nosotros no. Porque Él es Dios y Él sabe cómo hacerlo. Dios sabe, mis hermanos, y esto yo lo he vivido en carne propia. Dios sabe cómo meternos en una situación que se convertirá en la rueda del alfarero. ¿Me estás escuchando? Dios sabe cómo meternos en una situación que tú piensas que es el diablo, no, y es Dios metiéndote en la rueda del alfarero. Aleluya. Y esa rueda y esa situación nos va a transformar y nos va a llevar a cumplir su propósito. Ay, pero ¿por qué esto a mí? Ora, busca, espera, déjate formar. Señor, ¿qué tú quieres sacar de esto? Bueno, dice la Biblia que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien para los que aman al Señor, para los que conforme su propósito han sido llamados. Y no está hablando de los 5 ministerios, ¿saben? La iglesia en general está para cumplir un propósito: llenar la tierra con la gloria de Dios, llenar la tierra con el evangelio, llenar la tierra con una palabra de sanidad, de liberación, de poder, de autoridad. Dios sabe cómo meternos en una situación que se convertirá en la rueda del alfarero, que nos transformará y nos llevará a cumplir su propósito. Ahora, necesariamente tiene que ser así todo el tiempo. No, no todo el tiempo es así. No todo el tiempo el Señor nos mete en situaciones. Pero yo he experimentado que cuando el Señor me mete en situaciones para bregar conmigo, siempre ha sido cuando yo no he querido escuchar. Cuando me he hecho el loquito, cuando me he puesto medio, he pichado, como dicen por ahí los muchachos, pichea. ¿Qué, pero un juego de pelota o algo? Porque Dios habla, Dios alerta, Dios nos dirige, Dios nos mueve. Te dice, levántate, orar, ora más, búscame más. Estás pasando mucho tiempo en la televisión, estás pasando mucho tiempo en las redes sociales. Deja eso, ponte a leer la Biblia. El Señor habla así. Dios nos habla y nos repite a esto, a lo otro. Tantas cosas que Dios nos habla. Y el Señor te habla: trata bien a tu esposa, ámala, cuídala, hónrala, háblale suave. Déjala la refunfuñadera esa. Eso existe, refunfuñar. En Google. Refunfuñar. Acción de refunfuño. El Señor habla de todo eso. De nuestras relaciones interpersonales. Pasa más tiempo con tus hijos. No te afanes tanto en el trabajo. El trabajo un día deciden y te botan como nada. Eres un número. ¿Y de qué te sirvió? Usted. No, yo cojo todos los overtime que hay, los cojo yo. Todos los overtime. Y no tienes nada, no tienen tiempo ni para descansar. No, que cayó un chivito ahí, yo voy a hacer el chivo. Un chivo. Y hay gente que siempre
detrás del chivo. Tenga paz. Yo estoy hablando que usted sea vago. Porque la Biblia tiene un problema. Dios tiene un problema con los vagos. Pero no todo puede ser trabajo, no todo puede ser dinero, no todo puede ser afán. Cuando Jesús está hablando, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, todas estas cosas serán añadidas. Busque los versículos anteriores: vestimenta, alimento. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios te va a enseñar cómo hablar, cómo trabajar, qué hacer, qué no hacer, para que tú camines en paz, para que tú camines en tranquilidad. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios está en control. Aleluya. La ceguera es una pausa temporal donde Dios va a trabajar con nosotros para abrir nuestros ojos. La ceguera de Pablo fue temporal. Dios lo dejó ciego para bregar con él. Dios lo dejó ciego para que hiciera una pausa. Dios lo dejó ciego para que él reflexionara sobre sus caminos. Dios lo dejó ciego para que él tuviera un encuentro verdadero con él. Dios le dijo: negro, me estás persiguiendo a mí. Estás en el bando equivocado. Me estás persiguiendo a mí, al Dios que tú sirves. No había tenido un encuentro con Jesús. Y no hay desgracia. Una de las desgracias más grandes del ser humano es que Jesús venga a un encuentro con él y él no se encuentre con Jesús. El joven rico vino a un encuentro con Jesús y no se dejó, porque tenía los intereses personales eran más grandes. Yo he hablado con varias personas esta última semana y hemos hablado de esto, varios ministros, de cómo la gente le tiene miedo a comprometerse con Dios. Y tú comprométete con algo en la iglesia, comprométete con algo en el reino. No, le gusta estar light. ¿Sabe por qué? Porque el día que se comprometan, saben que tienen una responsabilidad y tienen que cumplir. Y no existe tal cosa como no estar comprometido con el Señor. Sea en lo que sea, comprometido con Dios. La ceguera es una pausa temporal donde Dios va a trabajar con nosotros para abrir nuestros ojos. No nos va a gustar, pero va a funcionar. A Pablo no le gustó, pero le pregunto: ¿funcionó? 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 El Nuevo Testamento fue escrito prácticamente por el apóstol Pablo. La mayor revelación de gracia la tuvo el apóstol Pablo. Dios me ha detenido varias veces en mi caminar. Y escuche bien esto. Y ha usado, porque nos gusta que Dios use las situaciones, pero no nos gusta que use las personas. Dios ha usado situaciones y personas para traer corrección y dirección a mi vida. Pausas donde Dios ha usado situaciones y gente, personas para traer corrección a mi vida. Yo no puedo querer la situación sin la gente. No, yo no recibo nada de esa persona, porque es así, por lo que tú piensas. Pero lo que tú piensas no es lo que piensa Dios. Lo que tú pienses de mí no es lo que piensa Dios de mí. Lo que yo he pensado de algunas personas no es lo que piensa Dios de esa persona. Y Dios me la ha dejado en la mano. ¿Por qué? Porque usted piensa que yo no he tenido prejuicio. Yo he tenido prejuicio. Pues claro que sí. Si yo soy tan como ustedes. ¿Qué nos separa aquí? 2 pies. Que estoy aquí. Yo soy más que... Si yo tengo una responsabilidad, yo sé lo que yo soy y sé lo que hago. Pero
pero si me descuido, si no busco a Dios, me desconecto tan igualito que cualquiera. Lo que Dios utilizó con Pablo, por eso es que Dios utiliza situaciones y utiliza personas. Utilizó la ceguera con Pablo, y a quien utilizó fue Ananías. La situación fue la ceguera y la persona fue Ananías. Sin Ananías la fórmula no estaba completa. No fue ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Bernabé, ni a Juan. Fue Ananías. No, yo quiero que sea Pedro. Ananías. Yo quiero que sea Juan. Ananías. ¿Habría más discípulos en Damasco? Claro que sí. Lleno de discípulos en Damasco. Por eso es que él iba para allá. Lleno de discípulos en Damasco. Pero ¿a quién Dios le plujo usar? Ananías. ¿Por qué? Yo no sé. No hay forma que puedas pelear con lo que Dios utiliza y a quién utiliza. No hay forma que te puedas librar de eso. Será nuestra decisión si permitimos el trato de Dios con nuestra vida para que nuestros ojos sean abiertos, o sigamos ciegos por la vida sin dirección ni propósito. Diga, me toca a mí. Me toca a mí. La decisión es mía. Dios tenía un propósito muy grande para Pablo que ni él mismo sabía. Y ese ha sido el problema de muchos. Quieren propósito sin rendirse al que da el propósito. Y cierro con esto. Yo estoy dispuesto a que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo, con tal de que su propósito se cumpla en mí. Póngase en pie.